Siempre se dice eso de que somos un 60% agua, ¿no? Sí, es una de esas cifras que... Que la oyes 1000 veces y ya ni te paras a pensar, pero si lo piensas un segundo, es una cantidad enorme. O sea, ¿qué significa de verdad? No somos un globo lleno de agua y ya está. Es que esa es la clave. La palabra es organización. Ese 60% no es una masa de agua, sin más, como en una botella. Está repartido de una forma súper meticulosa, En compartimentos. como si fueran habitaciones distintas. Exacto. Y cada una con su propia composición química, con sus propias reglas. Mantener el equilibrio de todo eso no es que sea importante, es que es la base de la homeostasis, la base de la vida, vamos. De acuerdo. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa arquitectura invisible. Usando como guía un capítulo de fisiología, vamos a desmontar este océano interior. Queremos entender cómo se distribuye, por qué la receta del agua dentro de una célula es tan distinta a la de fuera. ¿Y por qué un desequilibrio puede ser tan peligroso? Eso. ¿Qué pasa cuando todo ese sistema tan delicado falla? Y veremos que las consecuencias son enormes. Un pequeño desajuste aquí puede llevar a cosas como un edema cerebral o un fallo cardíaco. Veremos por qué un poco de sal de más o de menos es tan crítico. Y también los mecanismos que tiene el cuerpo que son alucinantes para evitar que nos hinchemos a la mínima. Es un sistema de una elegancia increíble. Pues empecemos por el mapa general, entonces. Hablamos de ese 60% de agua en un varón adulto de referencia, que son, unos 42 litros para alguien de 70 kilos. Me cuesta hasta imaginarlo. Sí, es mucho. Pero el material dice que este porcentaje no es igual para todos. No, que va para nada. Varía bastante. En mujeres suele ser un poquito menor, porque la proporción de tejido graso, que tiene muy poca agua, es generalmente mayor. Y un dato que sorprende mucho Sí. es que en los lactantes el porcentaje es altísimo. Puede llegar al 75 u 80%. Un momento, eso no me cuadra. Porque un bebé que es tan pequeño tiene proporcionalmente más agua que un adulto. Es por su metabolismo, que va a toda máquina, y su composición. Tienen menos esqueleto, menos grasa. A medida que envejecemos, esa proporción de agua va bajando. Pero bueno, volviendo a esos 42 litros del adulto, la primera gran división es en dos vecindarios, y no es un reparto a partes iguales ni mucho menos. A ver, yo siempre he pensado que la mayor parte del agua estaría fuera de las células, como un mar en el que flotan. Pero creo que me voy a equivocar. Pues te equivocas, como casi todo el mundo. Es justo al revés. El compartimento más grande, pero con muchísima diferencia, es el líquido intracelular, el ILC. O sea, todo el líquido que está dentro de las células. Dentro de nuestras billones de células, sí, representa 2/3 del total, unos 28 litros. La mayor parte de nuestra agua está, por así decirlo, encerrada. Vaya, eso cambia la película por completo. Entonces, solo un tercio, unos 14 litros, está fuera. Ese es el líquido extracelular, el LEC. Ese es. El famoso medio interno del que hablábamos, el entorno donde viven nuestras células. Vale. Y este líquido extracelular también se divide. La mayor parte, unas 3/4 partes, es el líquido intersticial, El que está entre las células. el que las baña, literalmente, el mar interior de verdad. Y la otra cuarta parte es el plasma de la sangre, la parte líquida que va por los vasos. Y creo que sí enunciaba un tercer compartimento muy pequeño, ¿no? Uno especializado. Sí, es el líquido transcelular. Es muy poco volumen, 1 o 2 litros, pero es vital. Hablamos del líquido cefalorraquídeo, que protege el cerebro. El líquido de las articulaciones, el del ojo. Fluidos en cavidades muy concretas. Entendido. Ya tenemos el mapa. La mayoría del agua dentro de las células y el resto fuera, sobre todo entre ellas y en la sangre. La pregunta del millón ahora ¿es la misma agua en todas partes? ¿O cada compartimento tiene su propia receta? Ahí está el secreto de todo. Las recetas no solo son diferentes, son antagónicas. Y mantener esa diferencia es uno de los trabajos que más energía le cuesta al cuerpo. Empecemos por fuera, por el líquido extracelular. Vale. El extracelular, el que baña las células, se parece mucho al mar primitivo. Es salado. Sus ingredientes principales son el sodio, el cloruro y el bicarbonato. Y dentro de ese mar salado, ¿hay diferencia entre el plasma y el líquido que está entre las células? Sí, y es una diferencia fundamental, las proteínas. El plasma de la sangre está lleno de proteínas enormes, como la albúmina, que no pueden salir fácilmente de los capilares. Claro. Por eso el líquido intersticial, que es un filtrado del plasma, apenas tiene proteínas. Y esta diferencia es clave para entender el movimiento de los líquidos, como veremos luego. Vale. El exterior es un océano de sodio con proteínas solo en la sangre. ¿Y qué pasa cuando cruzas la membrana de una célula? ¿Cómo es por dentro? Es un universo paralelo. Si el exterior es el mundo del sodio, el interior de la célula es el mundo del potasio. Los reyes ahí dentro son el potasio y los iones fosfato, además de magnesio. La célula se pasa el día gastando energía en sus bombas de sodio-potasio para mantener esta diferencia. Saca el sodio y mete el potasio a la fuerza. Todo el rato, sí. Me queda clara la diferencia de iones. Pero proteínas habrá en los dos sitios, ¿no? O a lo mejor me equivoco otra vez, porque uno piensa que la sangre es donde más proteínas hay. Es una suposición muy lógica, pero es incorrecta.
Y este es uno de los datos más sorprendentes de todo el capítulo. El líquido intracelular tiene de media unas 4 veces más proteínas que el propio plasma. Espera, ¿cómo? 4 veces. ¿4 veces? Sí. Pero eso es increíble. O sea, que el interior de cada una de nuestras células es 4 veces más denso en proteínas que la propia sangre. Exacto. Eso cambia la imagen que tienes de una célula. No es una bolsita de agua, es como un gel súper denso, lleno de maquinaria. Totalmente. Son las enzimas, las proteínas que le dan forma, los receptores, todo el motor de la vida está ahí. Y esta diferencia tan brutal de ingredientes entre dentro y fuera es lo que permite que una neurona genere un impulso eléctrico o que un músculo se contraiga. Sin estas dos recetas distintas, no habría vida como la conocemos. Entiendo por qué es tan importante mantenerlas separadas, pero me surge una duda, muy práctica. Estamos hablando de 42 litros repartidos por sitios microscópicos. Suena imposible de medir. ¿Cómo sabe un médico que a alguien le faltan, no sé, 2 litros de líquido fuera de las células y no dentro? Es un reto, sí. Y la solución es de una elegancia matemática, preciosa. Se basa en el principio de dilución del indicador. A ver si lo pillo, con una analogía. Si tengo un cubo de agua y no sé cuánta hay, podría echarle, por ejemplo, 1 gramo de un colorante muy potente. Ajá. Lo remuevo bien hasta que el color sea uniforme. Luego cojo una muestra, mido qué concentración de colorante tiene y con una simple división... Calculas el volumen total del cubo. Has descrito el principio a la perfección. La lógica es esa. Inyectas una cantidad conocida de un marcador, le das tiempo a que se reparta por el compartimento que quieres medir y luego mides su concentración en la sangre. Claro, pero el truco está en elegir el colorante adecuado para cada compartimento. Esa es la clave. Necesitas la llave molecular perfecta para cada habitación que quieras medir. Si quieres el agua total, necesitas algo que se comporte como el agua y vaya a todas partes. Dentro y fuera de las células. Eso es. Para eso se usa agua marcada con isótopos como el tritio o el deuterio. Y para el líquido extracelular, necesitarías una llave que abra la puerta de los vasos sanguíneos para salir al espacio de fuera, pero que no pueda abrir la puerta de las células. Exacto. Para eso se usan moléculas como la inulina, que es un tipo de azúcar que la célula no sabe usar. Se reparte por todas partes fuera, pero se queda a las puertas de las células. ¿Y para el plasma? Ahí la lógica es la contraria. Algo que se quede atrapado dentro de la sangre, como la proteína albúmina marcada con un isótopo. Vale. Pero entonces, ¿cómo medimos el volumen de dentro de las células? ¿No puedes inyectar algo que vaya solo ahí? No, no se puede. Se calcula por sustracción. Es indirecto. Mides el agua total, mides el agua extracelular. Y la resta te da el agua intracelular. Por eliminación. Es un sistema de mediciones directas e indirectas muy ingenioso. Muy bien, ya tenemos los compartimentos, las recetas y cómo se miden. Vamos a la parte dinámica. Hemos dicho que la membrana celular separa 2 mundos químicos, pero que el agua sí la cruza. ¿Qué gobierna ese movimiento constante de agua entrando y saliendo? Pues lo gobierna la ósmosis. Es uno de los principios más básicos de la biofísica. La membrana celular es como un portero de discoteca muy estricto. Al agua le da vía libre, pero a los iones, al sodio, al potasio, les bloquea el paso. Y el agua, que tiende a equilibrarlo todo, se moverá siempre desde la zona con menos concentración de cosas hacia la zona que está más concentrada. como si intentara diluir la solución más densa. Y esto tiene unas implicaciones clínicas enormes. Pienso en los sueros que se ponen en el hospital. Totalmente. Por eso la composición de un suero es tan crítica. Aquí entran 3 conceptos clave: isotónico, hipotónico e hipertónico. Una solución isotónica, como el suero salino al 0,9%, tiene la misma concentración que el interior de nuestras células. Si lo pones, el agua no tiene por qué moverse de forma neta y las células se quedan igual. Pero si pones una solución hipotónica con menos cosas disueltas que la célula, el agua del suero se va a meter en masa dentro de las células para diluirlas, Y se hinchan como globos. pudiendo llegar a estallar. Sí. Y lo contrario pasa con una solución hipertónica, más concentrada. El agua saldrá de la célula para diluir el exterior y la célula se encoge, se deshidrata. Por eso, en el día a día, el indicador que más se mira para saber cómo está todo el sistema es la concentración de sodio en el plasma. O sea, un simple análisis de sodio en sangre te da una ventana a la presión osmótica de todo el cuerpo. Entonces, una hiponatremia, que es un sodio bajo, significa que el líquido de fuera está demasiado diluido. Es hipotónico. Exacto. Y la consecuencia es que el agua se desplaza hacia el interior de todas las células del cuerpo. Se hinchan. Esto es peligroso en general, pero donde es una catástrofe es en el cerebro. Claro. Piensa que el cráneo es una caja de hueso, rígida. El cerebro no tiene a dónde expandirse. Cualquier hinchazón, por pequeña que sea, lo comprime contra el hueso. Da miedo pensarlo. Que algo como beber muchísima agua sin reponer sales, como le puede pasar a un corredor de maratón sin experiencia, pueda llevar a un edema cerebral. Y a convulsiones, coma, o incluso la muerte. Es una urgencia médica gravísima. Y el caso contrario, una hipernatremia, sodio alto. Ahí el agua sale de las células y se encogen. Pero, por suerte, el cuerpo tiene unas defensas potentísimas contra esto.
Se dispara una sed brutal y se libera la hormona antidiurética para que el riñón no suelte ni una gota de agua. El cuerpo lucha mucho mejor contra la deshidratación celular que contra la sobrehidratación. Y esto nos lleva directamente al edema, que es la señal visible de que todo este sistema ha fallado. Efectivamente, el edema es simplemente que se acumula demasiado líquido en el espacio intersticial. Es la hinchazón de los tobillos, de las manos. Las causas, como dice el material, tienen que ver con un desequilibrio en las fuerzas de Starling, Que son las presiones que mueven el líquido a través de los capilares. las que empujan el líquido hacia afuera y las que lo retienen dentro. El material describe varias causas. Una es que aumente la presión dentro del capilar que empuja el líquido hacia afuera. El ejemplo clásico es la insuficiencia cardíaca. Sí, si el corazón no bombea bien, la sangre se atasca en las venas, aumenta la presión y esa presión se transmite a los capilares y fuerza la salida del líquido. Otra causa es la contraria, que no haya fuerza para retener el líquido dentro. Y esa fuerza de retención la dan las proteínas del plasma, la albúmina. Si pierdes proteínas por una enfermedad del riñón, o si el hígado no las fabrica bien en una cirrosis, el agua se escapa. Y hay una tercera causa, ¿no? Un fallo en el desagüe. Eso es, el sistema linfático. Es una red de tuberías que recoge el exceso de líquido y las poquitas proteínas que se escapan y lo devuelve a la sangre. Si se bloquea por una cirugía o una infección, el líquido se acumula. Eso es el linfedema. Lo que me ha parecido más fascinante, y esto sí que me ha sorprendido, es que el cuerpo no es un sistema frágil que se hincha a la mínima. Al contrario, tiene unos mecanismos de seguridad. Potentísimos. Es asombrosamente robusto. Hay 3 factores de seguridad que actúan en cascada. El primero es la propia consistencia del tejido. En condiciones normales, el espacio intersticial está apretado. Se necesita una cierta presión, unos 3 milímetros de mercurio, solo para empezar a abrir hueco. Es el primer amortiguador. El segundo es el sistema linfático, que acabas de mencionar. Así es. En cuanto empieza a acumularse líquido, el flujo linfático no solo aumenta, es que puede multiplicar su capacidad de drenaje por 10, 20 e incluso 50 veces. 50 veces. Es como si los desagües de una ciudad se hicieran gigantes en cuanto empiezan a caer 4 gotas. Es una respuesta activa y masiva. Este mecanismo por sí solo añade un factor de seguridad de unos 7 milímetros de mercurio. O sea, no es un desagüe pasivo, es una bomba de achique de alta capacidad que se pone las pilas cuando hace falta. Es increíble. ¿Y el tercer mecanismo? Es una consecuencia muy inteligente del segundo. Al aumentar tantísimo el drenaje, la linfa no solo se lleva el agua, sino que lava las pocas proteínas que hay en el intersticio. Ah, claro. Al quitarlas, reduces la fuerza que tendía a retener el agua fuera, y esto te da otros 7 milímetros de mercurio de seguridad. Si sumamos los 3, Tenemos un margen de seguridad de unos 17 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión dentro de los capilares tiene que subir muchísimo por encima de lo normal para que empecemos a ver un edema. El sistema está hecho para aguantar. es un diseño extraordinariamente resiliente. Haciendo un repaso, creo que la imagen ha cambiado por completo. Hemos pasado de la idea simple de somos 60% agua a ver que es un sistema súper estructurado, con 2 mundos químicos opuestos. El intracelular, rico en potasio, Y el extracelular, que es un mar salado de sodio. Y hemos visto que es un sistema dinámico, donde el baile del agua, dictado por el sodio, decide el tamaño de nuestras células. Un baile que si se descontrola tiene consecuencias vitales. hemos visto los métodos para medir estos compartimentos invisibles y también las causas del edema. Ya no es solo retención de líquidos, sino un fallo en unas presiones muy concretas. Y al final lo más revelador, creo, ha sido descubrir esos sistemas de seguridad. Demuestran que la homeostasis no es un equilibrio delicado, sino un estado muy robusto, que el cuerpo defiende con uñas y dientes. Para terminar, hay un detalle en el material que me ha dejado pensando. Menciona que cuando la hiponatremia, ese sodio bajo, se desarrolla poco a poco, las células de cerebro no se quedan de brazos cruzados esperando el desastre. No, tienen una respuesta adaptativa. Es un mecanismo de defensa celular asombroso. Las neuronas, al detectar que el entorno se está volviendo peligrosamente diluido, ¿Qué hacen? empiezan a transportar activamente solutos, iones y otras moléculas desde su propio interior hacia afuera. Espera, o sea que para evitar hincharse, la propia célula se vacía de cosas para igualarse con el exterior. Es como si dijeras, si fuera ahí menos sal, yo también me quito sal, para que el agua no quiera entrar. Exactamente. Reducen su propia osmolaridad interna para proteger su volumen. Y esto nos deja con una reflexión final. Sí, ¿Cómo saben estas células individuales que tienen que hacer eso? No hay un cerebro diciéndole a cada neurona, expulsa tus solutos. Esto nos habla de una inteligencia inherente, distribuida, en los sistemas biológicos. Una capacidad de adaptarse a nivel celular que se anticipa el problema antes de que se convierta en una catástrofe para el organismo. ¿qué otros mecanismos de autoprotección celular como este nos estamos perdiendo?